Padre, te damos gracias por el día que estamos hoy viviendo, Señor, por la bendición de poder venir a tu casa y poder recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y porque seguramente hoy, Señor, tú nos vas a bendecir con el mensaje de tu palabra. Oramos por cada uno de nuestros hermanos, cada familia de nuestra congregación, deseando que tú les sigas bendiciendo a los que están con nosotros hoy por primera, segunda vez, los que escuchan este mensaje, deseamos que sean bendecidos por ti, Señor, y por esta palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. ¿Se escucha? Sí, pueden tomar asiento, pueden sentarse. El día de hoy quiero también darles un comunicado. Tenemos en la parte de atrás, instalamos una mesa que le llamamos una mesa de conexión, o es una mesa para información. El propósito de esa mesa que tenemos allá atrás es que cuando damos nosotros un anuncio que tenemos aquí en la iglesia, de lo que son la reunión como este próximo viernes, o de las oraciones que hacemos aquí los miércoles, muchos de los que vienen llegando a la iglesia, porque nosotros creemos que siempre va a haber almas que van a venir a la iglesia, ¿verdad? Y estamos preparándonos para eso. Debemos estar preparados para los que vienen a la iglesia, y todos nosotros queremos atenderlos de la mejor manera. Y esa mesa, el propósito de la mesa es dar información para si alguien tiene una pregunta acerca de los bautismos, acerca de las reuniones como las que les acabo de mencionar. Hay muchas razones por las cuales alguien pueda tener alguna pregunta en la iglesia, y nosotros queremos que las personas que vienen a la iglesia puedan recibir la bendición que nosotros queremos darles, que tengan respuestas a algo o tienen alguna petición, puedan escribir esa petición y la puedan dejar ahí, y a través de esa mesa podamos nosotros atenderlos mejor. Entonces, le damos gracias a Dios porque tenemos esa nueva implementación que seguramente va a ayudar a la congregación. Amén. Así que quería hacerles saber de eso nuevo que tenemos el día de hoy. Muy bien, vamos a compartir el tema de la palabra de Dios, y voy a hablarles en todo este mes bajo el tema de la bendición de Abraham. Y me gustaría dejarles de tarea que lean Génesis, porque en Génesis se habla de Abraham, el primer libro de la Biblia. También en el Nuevo Testamento ustedes pueden leer Romanos y Gálatas, que hablan de Abraham, porque el tema de Abraham, como muchos otros temas en la palabra de Dios, son temas muy importantes en nuestra fe. Y vamos a estar hablando de Abraham y la bendición de Abraham. Así que vamos a Génesis capítulo 12. Escucho mucho eco, a ver si me puedes ayudar con eso. Génesis capítulo 12, el versículo 1 al 3. Génesis 12, versículo 1 al 3. Ahí está mejor, gracias, ahí está mejor. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo quiero que repitamos juntos una frase conmigo y repitamos esto con fe. Repita conmigo esta frase y diga conmigo: nosotros somos una de esas familias que creemos que somos benditos en Abraham. Ahora, miren esta declaración que hemos hecho. Nosotros creemos que somos una de esas miles o millones de familias que la promesa de Génesis 12, Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y dice, y serán benditas en ti. Cuando dice en ti, se está refiriendo a Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es una promesa que el Señor dio en Génesis capítulo 12 y se la dio a un hombre llamado Abraham. Le voy a hablar un poquito de Abraham, pero me voy a concentrar más en que hablemos hoy de la palabra bendición, ¿ok? Pero voy a hablar un poquito de Abraham porque es importante dar un poco de contexto de Abraham. Abraham es el primer hombre o el primer ser humano que está en la genealogía de Jesucristo. Ascendiendo hacia atrás, cuando hablamos cuando leemos la genealogía de Jesucristo o de dónde proviene nuestro Señor Jesucristo en cuanto al linaje de sangre, el primero es Abraham. Mateo capítulo 1 se lee la genealogía, bueno, en los evangelios se lee la genealogía de Jesucristo. Y este es un dato interesante que quiero compartir con ustedes. Lo interesante de este dato es que la genealogía de Cristo comienza con Abraham y no comienza con Noé y no comienza con Adán, porque Noé, Adán, Enoc y estos personajes bíblicos son antes de Abraham. Pero la genealogía de Jesucristo comienza con Abraham. Y ese es un dato importante de por qué la Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham en cuanto a la fe. ¿Por qué somos hijos de Abraham en cuanto a la fe? Hay un verso que está en Gálatas capítulo 3, en el verso 14, que dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Miren cómo la palabra este verso nos habla de que la bendición de Abraham, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, esa bendición de Génesis capítulo 12, que el Señor le dice: yo te voy a bendecir, Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En el Nuevo Testamento se menciona la bendición de Abraham alcanzando a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Un gentil es alguien que no es parte del pueblo natural de Israel.
todas las demás naciones. Por eso en Génesis capítulo 12 dice la palabra de Dios: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Está refiriéndose a todas las naciones del mundo. Pero en Génesis capítulo 12, en Abraham todavía no nacía ni siquiera el pueblo de Israel. Abraham es antes que Israel. Por eso nosotros escuchamos Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob fue Israel. Ahora, fíjense cómo es importante ver que la bendición que Dios depositó en Abraham, esa bendición Dios prometió que alcanzara a los gentiles. Esos somos nosotros. Nosotros somos gentiles porque no somos israelitas por naturaleza, no nacimos en Israel, no tenemos una nacionalidad judía, pero en Cristo Jesús nosotros hemos alcanzado la salvación. Jesús fue un judío de la nacionalidad israelita, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Así que esa bendición de Abraham está para todos los habitantes de la tierra. Todos pueden alcanzar esa bendición. Pero sigue diciendo en este verso: a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Un dato importante de Abraham es que él es el primero llamado el padre de la fe. Padre, la palabra padre también es porque es primero. Abraham es el padre de la fe porque es el primero que creyó. Y se caracteriza Abraham y se habla en la Biblia la fe de Abraham. Es por eso que si algo nosotros podemos recibir de bendición en la persona de Abraham, es la fe que tuvo él. Amén. La fe de Abraham. Entonces, esta bendición, Abraham es el primero en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y se podría decir que es el primero que cree, que Abraham tiene fe, se constituye un creyente. Él creyó a Dios. Y dice Pablo en Romanos, él creyó a Dios y se le fue contado por justicia, porque Abraham creyó al Señor. Así que nosotros hemos sido bendecidos, dice también en el Nuevo Testamento, por el creyente Abraham. Para ser bendecidos es necesario creer como Abraham creyó. Qué poderoso es que una persona pueda ser de bendición a otra y esa otra a otra. Porque esto también es algo muy bonito de la bendición de Abraham. Dios promete bendecir a Abraham y le dice el Señor: yo te voy a bendecir a ti, Abraham, y tú serás de bendición. Y esa bendición continuará de otra persona a otra persona. Eso quiere decir que la bendición que yo alcanzo, la bendición que el Señor me da a mí, yo la transfiero a alguien más. La bendición es transferible para otras personas. Nosotros, la bendición que Abraham recibió ha sido transferida de generación en generación hasta el día de hoy. Nosotros tenemos esa misma fe. Así como Abraham creyó, así también nosotros hemos creído. Y necesitamos seguir creyendo acerca de lo que es la bendición que Dios le dio a Abraham. Ahora, vamos ahora a hablar de la palabra bendición. ¿Ok? La palabra bendición en el idioma hebreo es la palabra barak. Esa palabra quiere decir bien hablar. Y quiero que esto que es tan sencillo y tan práctico, pero tan importante, hermanos. Bendecir o ser bendecido significa, en primera definición, hablar bien. Bendecir es hablar bien. Hablar bien es bendecir. Se compone de bien hablar, bendecir. También
significa favorecer, prosperar y arrodillarse. Es interesante que bendecir significa también arrodillarse. ¿Por qué? Porque la palabra bendición tiene una esencia en la reverencia ante Dios. Cuando una persona está arrodillada ante Dios, es el acto de la bendición. Es cuando me pongo así para figurarles bien esto. Bendecir también significa arrodillarse, porque encierra como el protocolo de la bendición. Para recibir la bendición, el hombre tiene que estar humillado. Dios bendice al hombre humillado. El hombre arrodillado es un hombre bendecido. Qué bonito eso, ¿verdad? El hombre y la mujer también, ¿eh? El hombre y la mujer arrodillada, que tiene que ver con un corazón doblegado ante Dios, es un hombre y una mujer bendecidos. Eso significa la palabra bendición, favorecido, prosperado y arrodillarse. Tiene que ver con esa palabra bendición. En Génesis capítulo 1, en el verso 27 y verso 28, aparece este acto de bendecir. Dios bendice al hombre que ha creado. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, dice así: y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El verso 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad y llenen la tierra, sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí está Dios creando al hombre a su imagen y su semejanza. Y quiero que vea que inmediatamente después que Dios creó al hombre, el acto que Dios hace es bendecir al hombre. Después de ser creado, Dios bendijo al hombre y le dijo: fructifica, multiplica y llena la tierra. Pero lo primero que Dios hace es bendecir. Tenemos un Dios que bendice. Amén. Nuestro Dios bendice. Él bendice a su creación. De hecho, unos versículos anteriores, el Señor bendice a las plantas, bendice los árboles, y por su bendición hay frutos. Dios bendice la creación, y al bendecir la creación, los árboles empiezan a dar fruto, los animales empiezan a multiplicar, la tierra empieza las hierbas, todo empieza a crecer. Pero primero la bendición de Dios. Lo primero es que Dios bendice. Dios bendice a su creación. Dios nos creó a nosotros para ser bendecidos por Él. Y el ser humano, su creación, necesita la bendición de su creador. Y ese creador es nuestro Señor. Dios crea al hombre para bendecirlo. Dios lo bendice primero. La bendición es primero. Antes que el hombre empiece a trabajar, Dios lo bendice para que trabaje con bendición. Antes de que las plantas empiecen a dar fruto, Dios bendice a las plantas para que los frutos sean benditos. La bendición es primero. La bendición es primero. Dios bendice. Bendice. Y esto es algo, ¿saben cómo lo miraba? Cada mañana, lo primero que Dios nos da es bendición. Cada mañana que sale el sol, o que hoy, a pesar que no haya salido el sol o llovió, lo primero que Dios le da a la tierra es su bendición. Lo primero.
es bendición. Antes que te vayas al trabajo, antes de que te levantes o cuando te levantas y te vas a cambiar y vas a hacer todos tus... Lo que Dios primero te da es su bendición. Oh, qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? Lo primero que el Señor nos da es su bendición. Él bendice a sus hijos. La bendición del Señor está cada mañana. Dice la palabra de Dios que cada mañana son nuevas y se renuevan sus bendiciones y sus misericordias. ¿Le das un aplauso al Señor por eso? Cada mañana son nuevas las bendiciones. El domingo, ¿saben cómo se enumera el día domingo? Como el primer día de la semana. Hoy es el primer día de la semana y por eso en este día tú estás aquí recibiendo la bendición para toda la semana. Es el primer día de la semana y nosotros que hemos aprendido a ser bendecidos, a caminar en la bendición de Dios, bajo la bendición de Dios, hoy en el primer día de la semana ya está la bendición de Dios para el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo que viene una nueva bendición va a tener el Señor. Aleluya. Oh, dale un aplauso a Dios. ¿Te emocionas por eso? Yo me emociono por eso porque nuestro Dios es un Dios que bendice primero. Bendice el Señor. La palabra bendición, hay que tener cuidado con las palabras que tienen un contenido tan grande y que son repetitivas en nuestra semántica. O sea, cuando hablamos, esta palabra bendición la repetimos tanto. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, que tenemos que tener cuidado que nuestra mente, de tanto decir Dios te bendiga, pierdas el sentido, el valor de esa palabra, bendición. Porque las palabras cobran sentido cuando las personas entienden el valor de las mismas. Bendición. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Una vez estaba escuchando, es que hay diferentes formas de decir las palabras, ¿verdad? Una abuelita con un corazón amoroso mira a su nieto y dice, mi hijo, Dios te bendiga. Y te encuentras a alguien en la calle que dice, Dios te bendiga. Es muy diferente. Un Dios te bendiga, a Dios te bendiga, así con que sale de aquí, del corazón. Es la misma palabra, pero dicha ya con un sentido más común. ¿Cuántos entienden lo que les estoy diciendo? Dios te bendiga, o sea, que seas bendecido. Esa palabra bendición, que Dios nos bendice. Yo quiero mencionarles 7 palabras que si están en nuestro vocabulario nos identifican como personas bendecidas. ¿Están listos para que se las mencione? A ver, otra vez les voy a preguntar. Les voy a hablar 7 palabras que si están en tu vocabulario te van a identificar como alguien bendecido. ¿Están listos para escucharlas? Me hubiera gustado escuchar un amén un poquito más, pero se las voy a decir de todas maneras. Miren esto, caminar en bendición, hablamos ya, que bendición significa bien hablar, ¿verdad? Hablar bien. Entonces la bendición tiene un sentido en la boca de las personas. Vamos a hablar un poquito de maldición, porque maldición significa hablar mal, pero bendición significa hablar bien. Ahora, 7 palabras importantes y muy prácticas, que algunas de ellas yo tengo que confesar que cuando yo crecí de niño no estaban en mi casa, no eran tan comunes estas palabras que voy a mencionarles. Y quiero que tú identifiques que si estas palabras no están en tu casa, en el ambiente familiar, en tu vida misma,
si estas palabras han estado muy escasas, esas palabras dan a entender cómo necesitas crecer en bendición. ¿Ok? La primera palabra es la que acabo de mencionar. Dios te bendiga. Yo no escuché que mi papá, cuando saliéramos de casa, cuando íbamos a la escuela, él nos dijera que Dios los bendiga. ¿Verdad? Yo lo digo de mi persona, así crecí. Yo no crecí con mis padres bendiciéndome cuando salía de mi casa. Pero es una palabra que tú y yo debemos practicar con nuestros seres queridos. Bendícelos. Cuando tus hijos se vayan, Dios los bendiga. Amén. Ustedes declaran que Dios te bendiga, porque estás proclamando una bendición sobre tus seres queridos. Bendícelos. Que Dios te bendiga, hijo, que Dios te bendiga, hija, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. A ver, hagámoslo así proféticamente y muevan las manos así como diciendo a sus familiares: Dios te bendiga, Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Hermanos, eso es vivir en bendición. Bendice, bendice. Dios te bendiga. Yo escucho muchas, esas son palabras. Miren, estas palabras deben estar diariamente en nuestro vocabulario. Dios te bendiga. La siguiente palabra, ¿sabe cuál es? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo me levanto, miren, aunque yo escucho un dicho mexicano, no sé si es mexicano, que dice que si duermes junto no tienes que saludar porque dormimos juntos. Pero yo he aprendido, Emma y yo nos saludamos cuando nos despertamos y nos encontramos ahí en la casa. Siempre nos saludamos, buenos días. Yo le doy los buenos días a Emma y ella me da los buenos días a mí. Y dormimos juntos. Pero ¿saben por qué? Porque es que tiene significado, es bendición. Buenos días. ¿Cuánta gente te encuentras que no saben saludar ni dar los buenos días? Te pasan así como por un lado y no te dicen buenos días. Haga la prueba. Yo a veces hago esto cuando salgo a caminar y me encuentro a alguien. Yo sé que no es común que la persona me vaya a dar los buenos días, pero yo me he encontrado con personas que vienen y no nos conocemos y me dicen buenos días. Eso es una persona bendecida, porque bendice, da los buenos días. Entonces yo me he encontrado con eso de que cuando yo lo practico y me encuentro a alguien, entonces le digo buenos días. Buenos días, voltea, la persona cambia. Practíquelo, salude al que, aunque usted no conozca, dígale buenos días o buenas tardes y dígaselo así de corazón y va a ver usted que le va a sacar una sonrisa a la persona. Va a decir, buenas tardes, buenos días. Yo no, le digo, esto es tan sencillo, pero si esto no está en nuestro vocabulario, ¿cómo vamos a ser bendecidos si no hablamos bien? La siguiente palabra es gracias. Gracias. Igual, si Emma me hace desayunar, yo le digo gracias porque me hiciste el desayuno. Y si yo le hago, ella también me dice gracias. Gracias. Enseñamos al Abelito a decir gracias. Anda, vaya a decirle al tata gracias. Y ahí está el niño. No, él que está entretenido con sus cosas, ¿no? Pero lo enseñamos. No, regrésese. Y ya viene el niño. Gracias. Qué lindo es enseñar a los niños, ¿verdad? Porque dice, enseña al niño cuando está pequeño, todo lo que le enseñas, nunca se le va a olvidar. ¿Sabe por qué no decimos gracias ni damos los buenos días? Tal vez porque nadie nos enseñó cuando estábamos chiquitos. Nos dejaron crecer así como florecitas, como animalitos que no saludaban, no daban las gracias y crecimos así. Ya estamos grandes y ahora tenemos que aprender de grandes lo que debimos de haber aprendido cuando estábamos chiquitos. Pero nunca es tarde para aprender. Miren, aquí tienen ustedes a su pastor que les está enseñando con mucho cariño algo que es muy importante para que sean bendecidos.
Y algo tan sencillo como Dios te bendiga, buenos días y dar las gracias. ¿Sabe? Porque si tú das las gracias, te coloca a ti en una persona agradecida. Y cuando somos agradecidos es porque somos bendecidos. Entonces uno, gracias, gracias. La siguiente palabra es que te vaya bien. Desearle a los demás que te vaya bien. Cuando alguien se va con nosotros, que te vaya bien. Que Dios te bendiga, que te vaya bien. Vas a salir a un viaje, vas a salir, que te vaya bien. Yo deseo que te vaya bien, de mi corazón. Porque todas estas palabras, ahorita voy a ir a un punto que toman sentido cuando salen del corazón. Porque si solamente son una palabra que se repite mentalmente, no tiene tanto efecto. Pero que te vaya bien, desear que le vaya bien. Alguien empezó un nuevo trabajo, yo deseo que te vaya bien en tu trabajo. Alguien va a ir a hacer un viaje, yo deseo que te vaya bien en el viaje que vayas con bien y regreses con bien. Es el bendecido desea que le vaya bien a los demás y lo declara, lo pronuncia. Otra palabra, llevo 4. Dios te bendiga, buenos días, gracias, que te vaya bien. Y la palabra número 5 es te amo, I love you, te amo. ¿No les dicen mucho que los aman a ustedes? Te amo, te amo. Yo le digo a mi esposa que la amo todos los días. Y aquí está ella, ¿dónde está? Aquí está. No me deja mentir. Que yo le digo que la amo todos los días. Te amo. Es una palabra muy importante de repetirla y repetirla y repetirla y repetirla y repetirla y repetirla todo el tiempo a los seres que amamos. Te amo, te amo. Igual me recuerdo con el Abelito cuando empezaba a hablar y se iba ya que cuando siempre que sale de casa y se lo van a llevar a su casa sus papás y dice, a ver, despídete y dile que amo, y él decía, amo, amo, movía la cabecilla, amo. Qué lindo que te enseñen a decir te amo, ¿verdad? Muchas veces no sabemos decir te amo porque no nos han enseñado a decir te amo, pero decir te amo es una palabra de bendición. Amar. Nosotros hemos sido llamados para amarnos unos a otros en el amor de Cristo, pero tiene uno que aprender lo que es amar y decir te amo. Yo se los digo de mi experiencia propia. Tuve la oportunidad ya de mayor, de grande, de poderle decir a mi papá que lo amaba, a mi mamá, pero yo creo que en mi vida no les dije muchas veces que los amaba porque no crecimos así. No crecimos en una familia donde se fomentaba eso. Cuando ya lo descubrí, dije, qué poderoso es decirnos que nos amamos y decirle, porque nosotros decimos, tú sabes que te amo, ¿verdad? Tú sabes que te amo, tú sabes que te... No, dilo con tu boca, dilo, porque bendecir es bien hablar, es decirlo, repetir las cosas. ¿Cuántos entienden que necesitamos que nuestra boca se desate para esto? Que el Señor desate nuestros labios y nuestro corazón para decir estas palabras, porque son palabras de bendición. Te amo. ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Por eso hasta ni al Señor le decimos te amo. Estamos así, Señor, tú sabes que te amo, pero dile te amo, Señor. A ver, dígale conmigo, te amo, Señor. Denle un aplauso al Señor. Te amo, Señor Jesús. La siguiente palabra es la palabra perdón. Pido perdón. I'm sorry. O discúlpame. Esa palabra está en la boca de un bendecido. Alguien que es bendecido pide perdón. ¿Cuándo fue la última vez que has dicho lo siento, discúlpame o perdón? Porque el único que no pide perdón es el que es perfecto. ¿Y cuántos de los que estamos aquí somos perfectos? No se la creo, ninguno de aquí somos perfectos. Cometemos uno y muchos errores y tenemos que aprender a pedir disculpas, a pedir perdón.
que esa palabra se escuche también en casa. I'm sorry, lo siento, discúlpame, no tenía que haber dicho perdón, perdón. La palabra perdón es muy importante, pedir perdón. Y la siguiente palabra es perdonar. Tú me pides perdón, te perdono. Tú pides disculpas, disculpas aceptadas, estás perdonado. Miren qué importante estas 7 palabras. Estas 7 palabras están en la boca de un bendecido. Siempre dice buenos días, da las gracias, que te vaya bien, te amo, perdón, te perdono. Así que en nuestras bocas, mis hermanos, declaramos que estas palabras están en nuestra boca y en nuestra casa. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor por eso. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la maldición o las maldiciones se van a ir a través de estas verdades. Cristo nos ha liberado de maldiciones. La maldición es una consecuencia del pecado. No es un tema de buena suerte o mala suerte. Hermanos, la bendición no es un tema de buena suerte, ni la maldición es un tema de mala suerte. ¿Por qué? Porque suerte es cuando sucede algo en una persona que no lo ha causado directamente. Eso es suerte. Suerte es cuando te pasa algo sin que tú lo causaste. Es por eso que compra la gente un boleto de lotería para saber si la suerte le toca de que se gane la lotería. Pero la bendición de Dios y la maldición no es por suerte. Nadie está bendecido por suerte y nadie está maldecido por suerte. Toda bendición es causada y toda maldición es causada. ¿Me siguen hasta aquí? No es que, ay, mira, él está bendecido, qué suerte que está bendecido. Ella está bendecida, qué suerte que está bendecida. No, la bendición no es por suerte, es causa de acciones. Ya le mencioné palabras. Personas que dicen muchas veces gracias, que piden perdón, personas que aprendemos a bendecir, a utilizar nuestra boca para decir palabras correctas. Causamos la bendición por cómo hablamos, por cómo nos comportamos, por cómo obedecemos. La maldición también es causada. Así como las bendiciones son causadas por obediencia, las maldiciones son causadas por desobediencia. Y esto es muy importante entenderlo. Somos bendecidos porque nosotros comenzamos a hacer cambios en nuestra vida. No somos bendecidos solo por venir a la iglesia. No, somos bendecidos porque lo que oímos en la iglesia lo empezamos a practicar y causamos que Dios nos bendiga. No somos bendecidos solo por un acto de suerte, un acto de que nos caiga una nube así de Dios y decir, me voy a parar y que me caiga la bendición de Dios y yo por suerte sea bendecido. No, la bendición es causada por una acción. ¿Podemos repetir eso? La bendición es causada por una acción. Yo tengo que accionar para que Dios me bendiga. Las bendiciones no son suerte, como las maldiciones tampoco son un acto de que mala suerte, que te va bien mal. No, muchas veces al hombre le va mal por sus acciones, cómo actúa y tiene resultados de las acciones, cómo vive, lo que hace. Es muy importante entender eso. Gálatas capítulo 3, verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué significa eso? La palabra redimir significa rescatar. Hubo un acto de rescate, rescatar, de liberar. Cristo nos ha rescatado, nos ha liberado de una vida de maldición. ¿Qué es lo que estamos viendo en nuestra vida? Yo puedo ver cómo el Señor me rescató
de yo tal vez no decir gracias, me enseñó a decir gracias. Yo no sabía pedir perdón, Cristo me rescató de la ignorancia de vivir sin pedir perdón. Yo no sabía adorar a Dios, Él me rescató y empecé a conocer que a Dios se le adoraba, empecé a entender que Dios era santo. Todas estas cosas han sido un rescate de Cristo para llevarnos de la maldición a la bendición. ¿Verdad que ha sido así? Él nos está liberando, constantemente nos está liberando de maldición para llevarnos a una vida de bendición. Nos está liberando de hábitos, de formas de pensar, de formas de hablar, de formas de actuar, y nos está trasladando de un estado, un lugar de maldición y colocándonos en un lugar de bendición. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Porque así es como hace Cristo un rescate con nosotros. Él nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído al reino de su amado Hijo. Es un rescate. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Siempre hay un causante. Si volvemos al verso que yo utilicé, mis hermanos, para empezar, Dios llama a Abraham y le está diciendo: Abraham, quiero que tú seas el causante de la bendición de tu familia. Porque siempre hay un causante de bendición y hay un causante de maldición. Las familias prosperan o se derrumban por la causa de alguien. Lo que hizo. Si no actuó bien, hay consecuencias. Malas decisiones traen consecuencias. Si vives mintiendo y sigues mintiendo y mientes a tu esposa y mientes a tus hijos, la mentira traerá maldición a la casa. Y esa persona que mienta y no deje la mentira hará que la maldición siga ahí y terriblemente será el causante del daño a los niños, porque serán dañados porque hay alguien que practica la mentira, el robo, la codicia, el adulterio, engañando. Esos hábitos causan maldición. Pero miren, cuando alguien es causante de bendición, alguien empieza a conocer a Cristo y deja de mentir y empieza a hablar verdad. La verdad trae bendición. Empieza a actuar correctamente, a serle fiel a Dios, a serle fiel a su esposa. La fidelidad trae bendición a la casa. Empieza a hablar con un corazón, con transparencia, con sinceridad. Alguien tiene que causar la bendición. Mis hermanos, nosotros tenemos que ser causantes de bendición en nuestra casa. Alguien causó la bendición. Alguien fue como Abraham, que empezó la bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Alguien tiene que ser el causante de la bendición. Me acuerdo me viene a la memoria un recuerdo de unos hermanos, eran 5 hombres. Y en Tijuana hacíamos unos retiros de hombres, de varones, y ellos llegaban en una van. Y me recuerdo, son los hermanos Cuevas. Y todos parecía que eran de la misma edad, estaban todos bigotones y se parecían todos. Y eran bien particulares estos hermanos. Y yo me recuerdo que una vez platicando con ellos, eran hombres de Dios, amaban a Dios, llegaban a los retiros y alababan a Dios y estaban siempre ahí, traían a otras personas y yo miraba en ellos muchas cosas que me bendijeron. Y un día estábamos en una fogata y estábamos platicando y estábamos compartiendo cosas del Señor, y uno de ellos dice, nunca se me olvida que dice él, bueno, nosotros estamos aquí gracias a mi papá. Y todos dijimos, bueno, a ver, ¿cómo está eso? Cuéntanos el testimonio. No, mi papá fue el que se convirtió primero. Nosotros ninguno quería ir a la iglesia. Y cada uno andaba por su lado y nos gustaba hacer esto y éramos peleoneros y nos gustaba tomar y nos gustaba hacer un montón de cosas. Dice, pero el primero que dio el paso fue mi papá.
Dice, vimos a nuestro papá que fue a la iglesia y empezó a congregarse. Dice, y entraba mi papá a la casa y nosotros estábamos fumando, diciendo groserías, mirando el box o mirando los partidos con nuestros amigotes. Y mi papá empezó a entrar con su Biblia y se pasaba por la sala y nos miraba y pasó. Y él iba a la iglesia, lo mirábamos que iba y venía y nos dimos cuenta que él ya no decía palabrotas. Porque él fue el que nos enseñó a decir groserías, fue el que nos enseñó a pelear, fue el que nos enseñó todas esas. Él fue el causante. Dice, pero ellos nos cuentan el testimonio. Cuando mi papá se convirtió a Cristo, él empezó a cambiar. Entonces dice que pasó un tiempo y un día los llama a todos sus hijos, puros hombres, y les dice, hijos, todos vivían en su casa todavía. Y les dice, hijos, quiero hablar con ustedes. Ustedes se han dado cuenta que yo ya tengo más de un año que voy a la iglesia. Yo ya no fumo, ya no digo malas palabras. Y les empezó a decir los cambios que él estaba haciendo. Y les dijo, yo deseo que ustedes también hagan lo mismo. Los he invitado a la iglesia, quisiera que cambiaran esto, cambiaran lo otro, pero no los voy a forzar. Y ellos dijeron, bueno, está bien. Dice, nomás les voy a decir una cosa. Como viven bajo mi techo, les doy 3 meses. Si no van a la iglesia y no cambian, búsquense dónde van a vivir, porque ya no quiero bajo mi casa palabrotas y todo. Y básicamente dice, cuando se fue mi papá de esa reunión, dice, empezamos a decir, ay, ¿tú crees que nos va a correr en 3 meses? Nos dio 3 meses. Y en esos 3 meses, ¿saben qué pasó? No fue ninguno a la iglesia, no le hicieron caso. Su papá puntualmente los reúne a los 3 meses. Dice, hijos, vengan por favor. Ya se reúnen y le dice, ¿se acuerdan que hablé con ustedes? Sí, les dije que les daba 3 meses. No, vi que nadie quiso ir a la iglesia, no quiso cambiar. Entonces, mañana espero que cada uno ya vaya a buscar su lugar donde va a vivir. Entonces todos se quedaron, papá, ¿de veras nos vas a correr? Sí, no, yo estoy hablando en serio. Dice, ¿han visto que mis cambios son en serio? Todo lo que estoy haciendo, dijo, es en serio. Pues dice, nos quedamos platicando toda la noche. Y a la siguiente semana fuimos a la iglesia con mi papá. Y esa frase cuando dijeron, estamos aquí por mi papá, él fue el causante de la bendición y el cambio. Se dan cuenta que siempre tiene que haber uno que cause la bendición. Así como hay uno que causa maldición, también habemos en Cristo los que causamos bendición para nuestras casas. ¿Cuántos causantes de bendición están aquí que quieren causar la bendición para sus familias? Tenemos que provocar que la bendición suceda. Nosotros somos los que causamos el cambio. Termino con esto, mis hermanos. Muy importante que David nos enseña en el Salmo 103. Dice la palabra de Dios, el Salmo 103. El rey David dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Lo que veo aquí con estos versos del Salmo 103 es que David entiende que la bendición de Dios es espiritual. Porque él está diciéndole a su alma, él está hablando, él está diciéndose a sí mismo, corazón mío. O sea, cuando él dice alma mía, él se está hablando a su interior, a su ser espiritual. Él empieza a comprender, hay una comprensión espiritual en David que entiende que la bendición de Dios es espiritual. Cuando esa comprensión viene al hombre, ha abierto sus ojos, porque nosotros en el mundo bendición es ver dinero, es ver carros, es ver trabajo, es ver cosas materiales. Para el que no se le han abierto los ojos, todo lo material es bendición. Pero para cuando Dios abre nuestros ojos, entendemos que la bendición en esencia es espiritual. David dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser
su santo nombre. David comprendió que a Dios se le bendice con el alma. Sí podemos entender eso, mis hermanos. David está comprendiendo que a Dios se le bendice desde el alma. Y esto es algo muy poderoso para lo que estamos hablando. Que la bendición proviene del alma. A Dios se le bendice desde adentro del corazón, no de los labios para afuera. Y esto tenemos nosotros que entender. A Dios se le bendice del corazón. Dios es el que nos enseña a vivir una vida de corazón, con el corazón. David le dice, alma, está hablándose a sí mismo, oye, alma mía, bendice a Jehová. Y yo me pregunto que a lo mejor ese día David estaba triste o se sentía solo y emocionalmente no tenía las ganas de bendecir a Dios. Hay días en donde nosotros nos podemos levantar sin ganas de bendecir a Dios, porque estamos tristes, porque nos sentimos solos o porque estamos enfermos, y a lo mejor ese día me levanto sin ganas de bendecir a Dios. Pero David encontró una verdad, que nosotros fuimos creados para bendecir a Dios todos los días. Y él le decía a su propia alma, David, tal vez tú te sientes triste y no tienes ganas de bendecir a Dios. David, tal vez tú te sientes solo y no tienes ganas de bendecir a Dios. Pero alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y dice algo más, y no te olvides de ninguno de sus beneficios, que es algo que también a los ojos de alguien que ha descubierto cómo se vive en bendición, es que hay momentos donde tu alma no tiene ganas de hacer las cosas buenas. ¿A quién no le ha pasado que no tiene ganas de ir a trabajar? ¿A quién no le ha pasado que no tiene ganas de ir a la escuela? ¿A quién no le ha pasado que no tiene ganas de ir al gimnasio? Siempre la vida no es lineal, o de venir a la iglesia. Pero el que es bendecido ha entendido que es bendecido porque no vive una vida fluctuando con sus emociones. Aunque mi alma debe saber que a Dios se le bendice todo el tiempo. A Dios se le bendice. Yo he estado en la iglesia, mis hermanos, por muchos años. Y soy una persona que no falta a la iglesia. O sea, yo he vivido los episodios de mi vida siempre en la iglesia, alabando a Dios. Y yo le he dicho a mi alma en momentos donde tal vez no tengo ganas de levantar las manos porque me han pasado cosas difíciles. Yo he hablado a mi propia alma, alma mía, no te olvides de todo lo bueno que ha hecho el Señor. Y ahí es donde nosotros entendemos que la bendición de Dios depende de un acto espiritual de reconocimiento y de honra ante alguien que nunca cambia. Yo puedo cambiar, pero Dios nunca cambia. Yo puedo estar en una situación difícil, pero Dios sigue en su trono de gloria. Él sigue sentado en el lugar de honor y de honra. Y yo, si soy su hijo, debo adorarle y bendecirle en todo tiempo. Por eso los salmos dicen: Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo Dios es bueno. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Dios es bueno en siempre, en todo tiempo. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú y yo tenemos que creer que estamos bendecidos para bendecir, y que nuestra alma bendice al Señor. Todos los hombres y mujeres de Dios creyeron y valoraron primeramente esa bendición, la bendición espiritual. Hermano, sabe que así como el corazón requiere esfuerzo, quiero decirle esto, o quiero enseñarle esto, mejor dicho. Hay momentos donde estas palabras que yo mencioné, tú las vas a comenzar a decir
y no van a tener tanta fuerza en tu interior. Tú vas a decir: Dios te bendiga, pero todavía estás gestionando esta palabra. Vas a decir gracias por primera vez. Vas a pedir perdón por primera vez. Yo te animo a que no lo dejes de hacer, porque el corazón se ejercita como se ejercitan los músculos. Uno va ejercitando la oración, uno va ejercitando la adoración. Tal vez nunca te has concentrado espiritualmente en adorar a Dios con el corazón desde adentro, decir: quiero adorar al Señor, pero que mi alma se concentre en lo que está haciendo. Somos tan fácil de distraernos, nos distraemos volteando de un lado a otro, pero necesitamos esforzar el corazón para adorar a Dios. Es por eso que dice: no den por necesidad, esfuérzate. Cuando des, dalo con alegría. Dile a tu corazón: hey corazón, alégrate porque vas a dar. Alégrate porque estás sirviendo a Dios. Alégrate porque estás en la casa de Dios. Habla a tu alma, habla a tu corazón y ponlo a las órdenes del Señor para darle la gloria al Señor. Eso es dar de corazón. Eso es hacer que nuestro corazón apele y trabaje por la bendición. ¿Cuántos entienden eso? Dale un aplauso al Señor si tú entiendes la palabra y le das gracias a Dios por esta palabra.